Muy buenas noches, nos encontramos otra vez con el programa de la Fundación Ave Fénix titulado Vida Plena sin Adicciones. Como siempre con ustedes, Patricia Caro, bioquímica, y Camila Balcar, psicóloga. Buenas noches, Camila. Buenas noches, Patri. Un gusto compartir con vos este programa. El título de hoy, la dolorosa enfermedad de la adicción. O sea, hoy queremos entrar de lleno en un tema que ya entramos el año pasado en un programa específicamente enfocado desde el lado del dolor. Queremos entrar en el tema del dolor y explicar claramente que la adicción siempre duele. Vamos a los títulos, señor director, y entramos en tema. Bien, entramos en este tema, como dijimos, la dolorosa enfermedad de la adicción. Porque realmente la adicción es una enfermedad que duele. Sufre el adicto, sufre la familia del adicto. Todo es sufrimiento en torno de la adicción. Y es sufrimiento también tratar de salir de ella. O sea, el tratamiento para la adicción tiene toda una primera etapa que es sufrida, que es dolorosa, que es difícil. Y por eso es tan difícil que el adicto acepte el tratamiento, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que hacer hincapié en esto. El adicto sumido en la adicción, en general, no sabe que sufre. Si uno le plantea a él por qué se droga, él va a decir porque le gusta, porque está bien así. Si uno le plantea al adicto la necesidad de hacer un tratamiento, incluso ayudarlo a hacer un tratamiento, ofrecerle el tratamiento para salir de la adicción, no quiere, no tiene voluntad de hacerlo, porque tiene miedo de sufrir. El adicto tiene miedo de hacer tratamiento porque tiene miedo de sufrir y no se da cuenta que está sufriendo. La familia del adicto sufre enormemente, siempre sufre, porque cuando tiene que rechazar al adicto, cuando discute con el adicto, cuando el adicto se le va de la casa o cuando lo echa de la casa porque ya no soporta que robe, que se violente, etc., siempre la familia está sumida en el dolor. Pero el adicto es el que menos se da cuenta del dolor hasta que entra en tratamiento. Recién cuando el adicto entró en tratamiento, comprendió su enfermedad, empezó a despejar su cabeza. Primero que nada se despejó de droga y luego empezó a analizarse, a mirarse hacia adentro. Ahí cuando uno le pregunta, ¿qué cosas sufriste mientras fuiste adicto? Ahí toma conciencia y puede empezar a relatar la cantidad de cosas que sufrió. Con esto de que el adicto no se da cuenta que sufre, existe mucho este tema de se puede consumir sin alarma, se puede consumir creyendo que no se va a llegar a la adicción. Esto de hablar, como ya lo dijimos en muchos programas, del consumo problemático que infiere un consumo no problemático, esto de que las familias piensen que su familiar en consumo está en inicio, está en consumo, no es abuso, no es adicción, no es dependencia, por lo tanto no es problemático. Todo esto de desestimar porque no se ve a fondo el trasfondo profundo de la enfermedad. Decía que cuando el adicto está en tratamiento y uno empieza a pedirle, enumerar todas las cosas que sufriste, enumerar tus dolores, las cosas que te hicieron sentir mal, empiezan a surgir esos temas, esos puntos de dolor, que son puntos de dolor muchas veces compartidos en familia. Y entonces surge un listado, yo tomé algunos de las tantas cosas de las que hablan los pacientes en tratamiento, ¿no es cierto?, cuando uno trata de que recuerden ese dolor como mecanismo de defensa para no volver a caer, porque siempre hablamos de esto, ¿no? Poner los dolores en un círculo rojo, en una pantalla roja, en una cartulina roja, en algo que me llame la atención para recordar siempre por qué no quiero caer de nuevo.
Ahí, por ejemplo, en las imágenes que estamos viendo en televisión en este momento, estamos viendo uno de los grandes dolores del adicto, que es la soledad. Esa imagen que está en pantalla es el adicto solo. Una de las primeras cosas que menciona el adicto como dolor es el esconderse por vergüenza, o sea, el sentirse avergonzado de sí mismo. Una persona que siente vergüenza de sí es una persona absolutamente desvalorizada, con la autoestima por el suelo, porque tiene vergüenza de presentarse ante los demás. Entonces tiene vergüenza ante la familia, por ejemplo, porque la familia lo desacredita por su adicción. También las situaciones de peligro que atraviesa el adicto cuando por conseguir droga o porque no tiene el dinero para ella o porque se tiene que meter en barrios peligrosos para conseguirla, o porque tiene que estar acompañado de personas que son peligrosas. O sea, el adicto se da cuenta de que corrió peligro cuando entró en tratamiento y pudo analizarlo. Si no, mientras tanto, mientras está en carrera de consumo, se expone de 1000 maneras sin tomar verdadera conciencia de peligro. También la desesperación, a veces de consumir por estado de desesperación, sobre todo aquellos adictos que son policonsumidores y que consumen psicofármacos. Consumen psicofármacos buscando el poder dormir, porque a veces en la sobreexcitación de la cocaína o del éxtasis no pueden dormir, entonces por desesperación consumir pastillas en cantidad para tratar de dormir. También sentir que la vida de ellos no tiene sentido, quieren terminar con su vida, todo les da lo mismo. O sea, hay momentos de profunda desesperación en el adicto, donde desvaloriza su propia vida, no le importa nada, y esto forma parte del dolor reflexionado después, cuando está en tratamiento. En el momento es todo sumisión y todo dolor. También valoran como dolor el haberse alejado de la familia, cosa que cuando están en plena carrera adictiva, la familia es el enemigo y no quieren saber nada de la familia. O sea, es bastante típico que el adolescente se rebele contra la familia. Si el adolescente además es adicto, se rebela mucho más contra la familia se convierte en el enemigo y no la valora la familia hasta que con tratamiento empieza a recuperarla. Y ahí se da cuenta del dolor que sufrió al estar alejado de su familia, porque su familia lo rechazó, no solo padre, madre y hermanos. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que revalorizan las relaciones con la familia ampliada, tíos, primos y abuelos, que los han rechazado y se dan cuenta del sufrimiento que significó no poder ir a visitar al abuelo porque el abuelo, la abuela no querían recibirlo en la casa, por ejemplo, porque tenía miedo que les robe, porque robaban dinero para drogarse. Todas esas situaciones que son dolorosas no la valora mientras está en carrera adictiva. Camila, ¿querías agregar algo más? No, yo quería mencionar esto de que, digamos, no solo que no la valoran, son dolores que pasan pero que toman conciencia, que después en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de esto, pero que lo toman conciencia una vez que están en el tratamiento. Exacto. Pero en el medio se pierden inclusive hasta de las situaciones dolorosas, porque se me viene a la memoria el recuerdo de uno de los pacientes de la fundación que entró en su pozo de consumo a partir del fallecimiento de uno de sus tíos, que era muy apegado. Sí. Y esto también después le generaba mucho dolor, el no haber podido acompañar a su propia familia, el no haber podido transitar ese duelo, claro, ¿no? Vivir el duelo familiar, se hundió con la droga, vivió solo y se aisló. Que es un continuo escaparse de las situaciones, un evadirse de la realidad, cuando en realidad el mayor dolor es no tener los medios, las herramientas, las estrategias para enfrentar las situaciones que nos pasan a todos. Exacto. Bueno, ¿por qué hacemos hincapié en el programa de hoy en el dolor? Justamente porque estos programas son siempre llamados de atención a la familia. Y lo que queremos es que las familias entiendan que cuando están peleando a muerte con su familiar adicto, deben entender que ese familiar adicto está sufriendo y no lo sabe. Exacto. Y no lo sabe. O sea, que en vez de pelear con el familiar adicto, lo que hay que hacer es luchar para que entre en tratamiento. La única ayuda efectiva que le podemos dar a un adicto es el tratamiento. Y recién en tratamiento, como decía Camila recién, descubren su dolor y lo pueden trabajar. Pero además es fundamental hacer hincapié en la familia de que siempre hay algo que le pasa al adicto, ¿no? Exacto.
siempre está sufriendo, por eso busca ese camino, busca esa salida de emergencia rápida para afrontar un dolor, porque también hoy se dice mucho, es mentira o desmienten esta cuestión de que lo hacen porque están sufriendo, sino que por diversión prueban. Pero digo, para llegar a probar algo que sabemos o que desconocemos cuáles van a ser los efectos, es porque hay algo en uno mismo de la autoestima, de la seguridad, exacto, que no está bien, que no está sano. Yo creo que la clave de todos, hoy que hay tanta presión social para el consumo de marihuana, consumir marihuana por el convencimiento de que la sociedad dice el medio el marketing dice que no hace nada, implica tener baja autoestima, porque hago lo que hacen los demás. Es la necesidad de pertenecer. Claro, entonces, si yo tengo la fortaleza para decir yo no consumo y soy diferente a vos, es porque tengo la autoestima alta. Si lo hago para hacer lo que hacen todos los demás, porque hay que correr con la corriente, tengo un problema de autoestima y eso ya es dolor. Exacto. Ya ahí hay algo que está mal en ese adolescente que entró al consumo porque la presión social lo llevó y porque no fue capaz de decir que no. Exacto. ¿No es cierto? Y aparte tenemos que tener en cuenta, Patri, que la droga lo que hace es tapar todo el tiempo, meter bajo la alfombra. Entonces, digo, es esconder el dolor que estamos sintiendo en ese momento y después, ¿sí?, es revisar este dolor y se le suma el dolor que genera por la culpa, por la vergüenza de todo lo acontecido en este proceso. Exacto. Entre las cosas que siguen nombrando ellos, pacientes en tratamiento, como dolores, el haber mentido, el haber vivido sin amor y sin apoyo, porque por esto que decimos que al adicto lo rechaza la familia porque es el transgresor, ¿no? Es el imposible, es el que nos roba, es el que se nos escapa y está 2 o 3 días sin venir a casa y nos preocupa a todos. Entonces, esto de estar siempre solo, siempre mal con la familia, las pérdidas de trabajos y de oportunidades. O sea, si es un adulto que ya tenía un trabajo y perdió el trabajo por la adicción, o algunos que han pedido bienes materiales, algunos que dicen vendí mi moto para drogarme, por ejemplo, la moto era el único bien que tenían, muy preciado sobre todo en los jóvenes. La sensación de frustración, enojo, angustia, ansiedad y depresión, todas estas cosas las mencionan ellos, los adictos, con las palabras exactas, o sea, son todas palabras con connotaciones absolutamente negativas y dolorosas. El haber presenciado episodios de violencia y quedarse duros y no hacer nada, ¿no? O sea, que lo ven, es decir, van a un boliche en grupo y ven que hay una riña entre varios y puede haber lesionados graves en riñas y de pronto quedarse mirando y no hacer nada y sentir después la tremenda culpa de a lo mejor de no haber ayudado a un amigo que estaba en situación de emergencia. Eso cuando no son parte de esos episodios de violencia, porque se da mucho esto. Y cuando son parte de episodios de violencia, viene otra culpa más, otro dolor más que la culpa. Exacto. ¿No? O sea, ¿por qué hice esto? El dolor de sentirse culpable de las cosas que se hicieron. Tengamos en cuenta que muchas veces la violencia es intrafamiliar y el adicto termina violentándose con los hermanos, con los padres y en algunos casos hasta pegándole a la madre. Cuando ocurre este tipo de cosas, la culpa que se elabora después es tremenda y induce a depresiones peligrosas incluso. Exacto. Cuando el adicto ha tenido en un brote psicótico una reacción muy violenta, por ejemplo, puede después del brote psicótico hacer una depresión reactiva con posibilidades de suicidio incluso, ¿no? Exactamente. O sea, no hay nada agradable en la vida del adicto. Siempre decimos a las drogas se entra buscando placer, se permanece y se llega a la adicción buscando evitar el displacer, pero la verdad es que cuando se entró buscando placer, nunca más se sale, porque por evitar el displacer de la falta de drogas se toleran muchos otros displaceres, se toleran muchos dolores por falta de conciencia de que se está sufriendo. Lo que yo quiero remarcar fundamentalmente acá es esto: el adicto sufre y no lo sabe. Y cuando le planteamos la posibilidad de hacer un tratamiento con internación en centro de día que implique dejar de consumir, el adicto siente que va a ser muy doloroso para él dejar de consumir y no quiere porque le tiene miedo a ese dolor. Es el miedo a enfrentarse con la realidad, ¿sí? El miedo a sentir lo que realmente pasa. Sí, yo creo que primero está la abstinencia, o sea, miedo a la abstinencia. Yo digo, yo fumé cigarrillo de tabaco mucho tiempo y cuando mi familia me insistía en dejar de fumar, yo decía, tengo demasiados problemas para incorporar uno más. No quiero tener el problema
de tener que desear cigarrillo y decirme que no. O sea, esto de no quiero pasar por la abstinencia. A eso le tiene más miedo el adicto que al dolor que está pasando mientras se mantiene en consumo. Porque a mí me pasaba lo mismo con el cigarrillo, digamos. Yo, por ahí había momentos que el cigarrillo me tenía atorada, estaba atabacada, ¿viste? Asqueada de fumar. Yo decía, ¿por qué sigo fumando si ya no quiero más? Realmente no tengo ganas. Y sin embargo, uno sigue fumando porque tiene miedo de desearlo y no hacerlo. Le tiene miedo a la abstinencia. Sí. Y a todo lo que rodea también, ¿no? Porque es la pérdida de los amigos, la pérdida de la fiesta, la pérdida de la diversión, de lo que se cree como semejante a la felicidad. Exacto. Esa es una de las cosas más difíciles en el tratamiento. El adicto sabe que si entra al tratamiento, corta la junta y le tiene miedo a eso. Le tiene miedo a eso. Que eso sería para él dolor. Por más que la Junta no le dé nada en positivo, le da solamente más consumo, más adicción, se siente acompañado en esa acción. Entre otras cosas, hablan de dolores como haber lidiado con propuestas sexuales a cambio de droga, tanto varones como mujeres. O sea, han sido, más que propuestas, han sido explotados muchos de ellos sexualmente para conseguir droga y no se dan cuenta que eso es doloroso hasta que lo viven desde afuera cuando han salido del consumo, cuando empiezan a tomar conciencia. Por eso a veces las primeras etapas del tratamiento son duras y son dolorosas, porque cuando toma conciencia de las cosas que hizo, no puede menos que sentirse muy mal consigo mismo y sentir mucha culpa. Acá viene el tema de la vergüenza, todo lo que fui capaz de hacer. Algunos han tenido, se han cortado el cuerpo, por ejemplo, se han autolesionado y entonces toman conciencia de que eso fue malo después. Haber estado en situaciones de riesgo de muerte, haber robado dinero, sentirse muertos vivos. Algunos mencionan como dolor que se han sentido muertos en vida. Han estado presos, han estado en internaciones por sobredosis o por episodios de ebriedad junto con droga, episodios con riesgo para la vida, ¿no es cierto? Todo esto son, como digo, los dolores que sufre el adicto. La familia en paralelo sufre y sufre mucho, sobre todo si es familia que ama a su familiar adicto, porque obviamente hay familias a las cuales el familiar adicto no le importa mucho, y esas familias son las que tienen, mejor dicho, esos adictos son los que tienen menor probabilidad de recuperación, ¿no? Cuando la familia dejó de importarle. Y la familia sufre de dos modos, me parece, Patri. Sufre cuando niega el problema, cuando por la rebeldía o por lo que alcanza a visibilizar. Sufre porque no acepta esa realidad, ¿sí?, de su familiar. Sí. Y sufre también cuando tiene la certeza absoluta y cuando lucha porque haga un tratamiento o porque se rehabilite y no hay respuesta positiva. Sí, no hay absolutamente nada en positivo en la familia de un adicto, porque empiezan las peleas con el adicto. La familia que quiere que se quede en casa, que deje de salir, que deje de hacer macana, el adicto les desaparece, la familia se desespera buscándolo a ver dónde está, vuelve en mal estado, la familia tiene que protegerlo, ahí recibirlo, acogerlo, la familia tiene que ir a rescatarlo cuando se mete en Dios con la ley, tiene que ir a rescatarlo del hospital cuando cae en un episodio de sobredosis, y la familia sufre. Tratan de convencerlo que deje de drogarse, la familia intenta, el adicto promete, cada vez que mete la pata en algo, se metió en algo muy profundo, dice, yo voy a dejar, yo solo puedo, yo prometo, la familia le cree, espera y no pasa nada y sigue cayendo, y las familias les cuesta muchísimo tomar la decisión de llevar a su paciente al tratamiento, porque sobre todo les cuesta asumir la responsabilidad que les toca en ese tratamiento. Vamos a hacer un pequeño corte para entrar en el segundo bloque, después vamos a hablar un poquito más de esto, de qué es lo que tiene que poner la familia para ayudar a salir de este sufrimiento al adicto. Un pequeño corte y volvemos.
Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná. Bueno, Patri, Te muy dejo bien. empezar el bloque, Sí. Camila. Ahora vamos a conversar un poquito sobre esta cuestión de cómo en el proceso de tratamiento el adicto empieza su propio proceso de sanación, ¿sí? La sanación de todo este dolor que vino transcurriendo desde el momento en que cayó en la adicción. Y que en realidad hay que tenerlo siempre presente como factor protector. Como decía Patri hoy, también el recuerdo del dolor es importante y se trabaja mucho en lo que es el tratamiento y en la prevención de recaídas sobre todo. Porque teniendo el registro del dolor, del sufrimiento que se tuvo en ese momento, hay menos probabilidades de querer volver a pasar por lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que la parte esencial está en conectarse con uno mismo, ¿no? Empezar el proceso de quererse, de cuidarse y a partir de acá regenerar el contacto con el medio exterior, ¿sí? Pero lo principal es volver a encontrarse con uno mismo, que esa persona quedó perdida, se desconexió, se escindió de sí misma y quedó perdida en ese proceso de la adicción. Entonces el primer paso y el más importante es empezar a tomar conciencia de enfermedad para conectarse con uno mismo. Una vez que esto está logrado, que digo, parece re sencillo y normalmente lleva los 6 primeros meses de tratamiento, claro. ¿Sí? La primera etapa, la primera fase que hemos mencionado un montón de veces, tiene que ver con esta toma de conciencia. A partir de la toma de conciencia empiezan a aparecer nuevos dolores, pero que tienen que ver con esta sanación, que es importantísimo que surjan. Claro, disculpame, te interrumpo, Sí. pero acá hay dos cosas muy claras. Tenemos el dolor que implica el ser adicto, Claro. Y tenemos el dolor que llevó a ser adicto. Entonces, primero tiene que reconocer que todo lo que pasó como adicto fue dolor. Y luego, una vez comprendida la enfermedad y empezando a sanar ese dolor, empezar a analizar el agujero, como yo le llamo. Agujero, el dolor que lo llevó a drogarse, ¿no? Exactamente. Y también en esto tiene que ver, yo le sumaría el tercer dolor del darse cuenta, ¿no? Este dolor pero que es un dolor sano a la vez, un dolor que cura en esta instancia, constructivo, exactamente. Y a partir de acá yo creo que empieza también la parte de aceptar de que necesito ayuda, ¿sí? Porque en esta primera etapa, en esta primera fase que dura 6 meses aproximadamente, muchas veces no consideramos que necesitamos ayuda, no consideran los adictos que necesitan ayuda. Están ahí por obligación, porque no les quedó otra, para, bueno, calmar a mamá, calmar a papá, exacto. Pero no con la conciencia de necesito la ayuda de un otro para poder lograr, para poder sanar. Entonces se va dando esta sanación también a partir de aceptar que necesito de un otro, que necesito de un equipo, que necesito de recuperar a mi familia para poder sanar todos estos dolores que estábamos mencionando. Se dan situaciones muy disímiles entre un paciente y otro, porque yo no me olvido nunca de un paciente al cual le pregunté ¿por qué estás haciendo tratamiento? Y dijo, porque me cansé de drogarme. Claro. O sea, ni pizca de registro de dolor o de problema. Me cansé y quiero dejar de drogarme porque me cansé. Entonces, claro. Lograr que vea que en realidad drogarse era algo doloroso, de lo cual debía salir, lleva su tiempo. Exactamente, exactamente. Y yo creo que también a partir de acá y de iniciar un buen tratamiento y por supuesto de continuarlo y con todo lo que esto implica, los profesionales y sobre todo el apoyo familiar, que es la parte más importante en un tratamiento, hay como un cambio de percepción, un cambio de visión que tiene que ver con una conducta más adaptativa, ¿no? Y a partir de acá, las herramientas para resolver los conflictos, para resolver los dolores, para resolver el sufrimiento y tener en cuenta
que todos vamos a sufrir en determinados momentos y que todos tenemos herramientas para poder atravesar esas etapas, ¿no? Y esto va a hacer que el individuo desarrolle o ponga en práctica todas aquellas habilidades que habían quedado adormecidas, que habían quedado perdidas, que quedaron sepultadas en todo el proceso de la adicción. Esto tiene que ver con adquirir la madurez emocional, ¿sí? Entonces, para que la sanación sea completa, tiene que haber conocimiento de uno mismo, encuentro con uno mismo, amor propio. Yo creo que es fundamental y que esto tiene que ver con lo próximo que vamos a trabajar, que es con cómo los padres fomentan esto en los niños de chiquitos, ¿sí? Claro. Es fundamental para que exista la autoestima y para que exista el amor propio, porque si no nos queremos, yo creo que el proceso de adicción tiene que ver con no quiero la vida, pero no quiero mi vida. El tema está que cayó en la adicción justamente por esta baja autoestima, que es una de las claves fundamentales para caer, y porque no fue construida la autoestima. Pero una vez entrado en tratamiento, los padres deben ayudar a construirla. Entonces también es un tratamiento para los padres, para que establezcan otro vínculo, otro tipo de relación, en donde ese familiar, ese hijo, se sienta querido y sienta que es valioso, ¿no? Exactamente. O sea, genere la autoestima, que es construir una autoestima cuando ya es casi un adulto. Cuando ya es grande. Cuando ya es grande, no la construyó de chico. Y es mucho más difícil, pero esto no significa que sea imposible. Todo el tiempo, a toda edad, necesitamos que nuestra autoestima esté reforzada. Una cosa que yo veo muy importante aclarar acá para las familias, a partir de todo lo que vos dijiste está implicando un trabajo profesional. Esta reconstrucción que tiene que hacer el adicto de su interior implica todo un trabajo profesional, y por eso es tan importante el tratamiento idóneo para las adicciones. Por eso vivimos insistiendo y seguiremos insistiendo que no es idóneo para recuperar a un adicto con alguna posibilidad de éxito el contenerlo. Exactamente. ¿No? Las casas refugio para adictos en la calle, o las casas donde se hace una contención del adicto desde lo religioso. Lo religioso puede impactar mucho en la mente de una persona para ayudarlo a salir de la droga en un momento dado, pero no alcanza como sostén. Claro, es parte, creo yo, ¿sí? La fe, la confianza en lo que uno crea. Pero no puede ser lo único si no hay un buen trabajo psicológico, una buena terapia. Sí, la terapia es fundamental, digamos, por todo esto que mencionábamos, parece que repetimos constantemente, pero es por todos estos dolores que en realidad uno no puede sanar por sí solo, ¿no? Para eso existen los profesionales que no son magos, ¿sí? Que no van a hacer nada porque hay un trabajo muy personal, no es el psicólogo, el psiquiatra mágicamente que va a curar al adicto. Hay un trabajo personal que tiene que ver con esta primera etapa de un tratamiento en donde hay toma de conciencia y donde a partir de acá empieza a surgir la motivación para el cambio, ¿no? Y yo diría también una forma de relacionarse, de poder tomar decisiones de manera saludable. Va a ser el adicto el que elige ahora, pero desde otro lugar, ¿sí? Teniendo otros condicionamientos que no son los de el consumo por placer. Exacto. También el trabajo con las familias, porque acá estamos hablando claramente de que el adicto se recupera en la medida en que cultiva una autoestima, y la autoestima significa que me estima el otro. Yo me quiero a mí mismo si soy merecedor de que me quiera el otro. ¿Quién es el otro cercano que tengo? Mi familia. Si mi papá, mi mamá no me quieren, y de hecho, mientras soy adicto, mientras estoy sumergido en la enfermedad, no me quieren, porque vivimos peleando, o sea, me quieren pero no me lo muestran, digamos, no me hacen sentir a mí valioso si me viven diciendo todos los días que soy un ladrón, que soy un roñoso, que soy un rebelde, que no hago caso, que no cumplo con ninguna pauta. O sea, si me viven achacando todo lo que hago mal, siento que no me quieren. Esto significa que para construir esa autoestima necesitamos trabajar también con el familiar que tiene que ayudarlo a construirse. O sea, que el tratamiento del adicto es siempre un tratamiento familiar, lo venimos sosteniendo siempre, ¿no? Y que esto en realidad, el trabajo de los padres, el trabajo de la familia, tiene que ver con la prevención temprana, ¿no? Con la primera prevención que se hace para que los niños, los adolescentes, no caigan en el consumo de una sustancia, no se vuelvan adictos, ¿sí? Me parece que esto es la parte
esencial, la base de hacer, no de tratar una adicción, sino de prevenirla. Exacto. Hoy estuve en una escuela, en un barrio al que nunca había ido en realidad, el barrio Anacleto Medina, la primera vez que me llaman, una escuelita de gestión social chiquita, una escuelita de 3 aulas, tiene 3 cursos a la mañana y 3 a la tarde, fantástico, el director muy comprometido. Y charlando con los chicos me encuentro con que este problema está, por supuesto, está ahí al lado de ellos, o sea, sobre todo el consumo de marihuana. Es como se ve en todas las escuelas de la ciudad y de la provincia, porque ando por todos lados, el consumo de marihuana está muy grande. Pero me decía, por ejemplo, un chico que a un primo de él, la mamá le daba aceite de cannabis porque era bueno. No sabía él muy bien qué enfermedad tenía el primo, por qué se lo daban, simplemente es una medicina, y la mamá se lo daba a su primo porque era bueno. Entonces, yo traté de dejarle el mensaje, pero en este momento lo tengo que decir al aire también. Hay muchísimas mamás que están dando medicina, supuesta medicina canábica, a sus hijos adolescentes, hijos chicos, con cerebro absolutamente inmaduro, dándole una sustancia que contiene THC, tetrahidrocannabinol, droga psicotizante, porque creen que es buena. Estas mamás que están dando desde su visión amorosa una droga de abuso que puede arruinarle la vida a la criatura, tienen que en este momento llamar la atención que si esa criatura se hace adicta a través de esa toma de THC, se hace adicta, complica su adicción, el día de mañana pasa de marihuana a cocaína, a otra cosa, lo único que le espera por delante es dolor. Hay que comprender que en el medio de esto hay dolor. Había una chiquita también en esa escuela que me dice, mi hermano se droga, y le vive prometiendo a mi mamá que va a dejar. Ha llegado a dejar un mes, una vez dejó varios meses y terminó recayendo de nuevo muy mal al ir a una fiesta. Esto de, ¿qué hace esa mamá con el chico que se droga, que promete que deja, que hace esfuerzos, que deja un mes, que deja 2 meses, y yo puedo, y al final no puede, y van y vienen? El consejo, que también lo hemos dicho muchas veces, no hay forma de que un adicto salga solo de su adicción. Pongan en tratamiento a sus hijos adictos tempranamente. Si son adolescentes, cuanto antes. Ustedes pueden tomar la sartén por el mango mientras es adolescente para llevarlo a tratamiento. Llévenlos a tratamiento, hagan el esfuerzo. Es sufrido, es doloroso llevar a un chico a tratamiento, hay que estar con él, hay que acompañarlo, hay que hacer el tratamiento con él, pero es para lograr una nueva vida para ese hijo. No hay vida posible dentro de las adicciones, y lo único que le espera a una familia con un hijo adicto es dolor, y más dolor por todos lados, porque ojo que acá estamos hablando de lo que sufre el adicto, hablamos de lo que sufren los padres, sufre toda la familia, los abuelos que ya no pueden recibir en su casa ese nieto porque les roba, los primos que no quieren encontrarse más con ese primo adicto porque ese primo es el paria de la familia, la oveja negra de la familia, no quieren saber nada, sobrinos, a veces hay hijos, porque muchos adictos son padres solteros que tiran hijos por el mundo, y esos hijos sufren porque reclaman padre que no lo tienen, y encima saben, cuando van creciendo, que su padre es un adicto, es una persona que no les puede marcar ningún camino en la vida. O sea, todo es sufrimiento en el entorno de la vida de un adicto, lo volvemos a repetir. Y yo creo que con esto, Patri, que tenemos que hacer hincapié, como lo hacemos constantemente, ¿no? En trabajar la prevención y acercar también a los padres a que desde chiquititos vayan inculcando de que no hay que probar, no hay que ¿sí? El tema del probar, porque qué me va a hacer si lo pruebo y nada más para ver qué me pasa, es un camino de ida, ¿sí? No sabemos qué puede pasar en realidad. Entonces, lo más probable es que no pase nada bueno, porque si uno dijera se puede probar y a lo mejor todo resulta fantástico, no, lo más probable es que no resulte fantástico, que no pase nada nuevo, que nada bueno. Acá lo más importante en este momento es hacer hincapié a las familias que no pueden permitir que sus hijos usen marihuana bajo ninguna forma. O sea, no se puede aceptar el uso de marihuana porque la marihuana es una droga psicotizante. Hay una epidemia mundial de psicosis cannábica, o sea, locura por marihuana, para hablarlo en términos no médicos, y esto hay que prevenirlo, y esto se previene solamente desde el hogar. En este momento no hay escuela a la que yo concurra
donde los chicos no reconozcan que el consumo de marihuana es masivo. No hay ninguna estadística real. Yo estuve leyendo las estadísticas de la OEA, de la JIFE, del 2019, y habla de una proporción de consumo de marihuana en adolescentes alrededor del 35%. Pero yo hablo con los adolescentes, me dicen el 90% de mis compañeros fuman marihuana, o sea que la realidad es otra, no es la que muestran las estadísticas, porque las estadísticas los chicos mienten. En el mano a mano, en la charla diaria, los chicos dicen, sí, el 90% de mis compañeros fuman marihuana, y es la realidad. Y van a fiestas y se juntan, y van al parque y fuman marihuana. En este momento incluso los pacientes nuestros, no hay lugar donde puedan andar. O sea, los llevan los psicólogos a hacer actividad física y se cruzan con compañeros de consumo y se cruzan con dos que están fumando marihuana y ven a los otros sentados en la plaza fumando marihuana por todos lados en la calle. Y yo creo que esto también tiene que ver con algo que mencionábamos en otros programas, y es que los adolescentes ya ni siquiera se esconden porque sus padres habilitan este consumo. Sí, sus padres plantan la planta para que sea más saludable y que consuman de ese modo. Cuando los padres lo habilitan o los padres lo facilitan plantándoles la marihuana, estamos hablando de ignorancia. Ignorancia. Entonces yo apelo a que los padres responsables se informen muy bien. Si se quieren informar muy bien, este programa nuestro ha hablado de marihuana ya varias veces. Ustedes pueden encontrar todas las emisiones de este programa en YouTube con el nombre del programa Vida Plena sin Adicciones. Están puestos con el título. Vean mitos y verdades acerca de marihuana, vean marihuana medicinal, vean la marihuana será legal. Varios títulos que hemos hablado de marihuana. Miren esos programas para tener que responderles a sus hijos. Nosotros estamos dando cátedra con este programa. Este programa tiene información científica, verídica, para que ustedes tengan de dónde tomarse en el momento de dar argumentos a sus hijos para decir no a la marihuana. No la permitan, bajo ningún concepto. Y agrego, Patri, respecto a esto y al desconocimiento un poco que hay, también se ha mencionado y en el curso nos han preguntado sobre la diferencia, por ejemplo, que hay con las cremas, ¿no? Como que porque es una crema tampoco no me va a hacer nada malo. Y me parece importante remarcar esto, ¿no? Que es cannabis de todas maneras, que no está... Claro. Cualquier presentación que traiga, mientras sea marihuana, es marihuana, y mientras sea marihuana, tiene THC. Y mientras tenga THC, tiene toda su potencialidad para provocar enfermedad psiquiátrica. Por lo tanto, no hay ninguna manera en que la marihuana pueda usarse de forma inofensiva. No existe ningún preparado que me garantice que no tiene THC, y si dicen que no lo tiene, es mentira. Y simplemente hacemos hincapié en la marihuana por el consumo que hay habitualmente, masivo, pero, sí. Pero esto lo referimos respecto a todas las drogas, ¿sí? A todo el tipo de sustancia. Claro, y generalmente cuando empezaron con marihuana y el consumo de marihuana aumenta, se masifica, se hace adictivo, se sigue con cocaína y se sigue con todo. O sea, la mayor parte, el 99% de los pacientes que nosotros tratamos en la fundación son policonsumidores. Hay casos muy puntuales donde consumen un solo tipo de droga, porque empezaron con uno y siguieron siempre con ese, pero en general son policonsumidores, así que la marihuana sigue siendo la puerta de entrada a todas las adicciones, no cabe ninguna duda de eso. Entonces, tenemos que prevenir desde la marihuana porque es lo que se está viniendo con muchísima fuerza de marketing. Hacemos un pequeño corte para tratar de llegar a una conclusión final. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa. En la primera edición a las 13, toda la información en vivo, los temas de los que está hablando la ciudad, las historias que te conmueven. Somos Noticias, segunda edición a las 20. Un resumen completo en el regreso a casa, las mejores imágenes, los testimonios del momento y también a la medianoche para terminar el día bien informado. Somos Noticias a las 13, a las 20 y a la medianoche por Somos Paraná.
entramos al tercer bloque de este programa que hemos titulado hoy La dolorosa enfermedad de la adicción, porque quisimos hablar expresamente del dolor. Y en realidad el dolor mayúsculo llega cuando el adicto sin tratamiento se convierte en un homeless, un nameless, o sea, un nadie sin hogar. Cuando el adicto sin tratamiento termina con un cuadro psicótico donde la familia no lo toleró más, le abrió las puertas y se fue a la calle. Esto puede ocurrir a muy diferentes edades. A veces simplemente en la adolescencia o entrando en la primera juventud se hartaron de todo y se fugaron del hogar y se fueron por ahí, terminaron en la calle. A veces puede ocurrir a los 40, 40 y pico de años, 50, donde la familia, llámese cónyuges, hijos, etcétera, no lo soportan más y lo terminan echando de la calle, se separan mal y terminan en la calle. Esta cantidad de gente adicta en la calle que tenemos hoy en nuestro país es algo que llama la atención, que nadie se ocupa de ellos y son los cuadros más dolorosos. Y una de las cosas más dolorosas es ser un nameless, o sea, un sin nombre. Estos adictos en la calle, que nadie los ve, están rodeados de gente y no existen para esa gente. Por lo tanto, nadie los nombra, nadie los llama, no son personas. Este es el peor dolor al que puede acceder un adicto. Sí, desde el lado de la sociedad, por un lado no se los ve y cuando se los ve con temor, con miedo, con prejuicio, supuesto. ¿no? Es el que me va, a robar, el que me va a hacer algo, el que me va a... Entonces, cuando hablamos de adicto en la calle, el ejemplo más típico que tenemos es el alcohólico. Porque el alcohólico estamos acostumbrados a ver desde que yo era chiquita, ¿no? El alcohólico con su cajita Tetrabric escondida por ahí en la calle. Y cuando uno pasaba al lado de un alcohólico, ¿qué hacía? Se cruzaba la vereda porque le tiene miedo. Bueno, hoy pensando en adictos con adicciones muy severas, con trastornos psiquiátricos muy severos, con violentización de los cerebros, con ausencia total de frenos frontales, con más razón da miedo el adicto en la calle. Exacto. Entonces nadie se acerca a ellos. A lo sumo estos grupos solidarios que les llevan comida, abrigo y demás, porque masivamente hay un grupo y le están dando comida a todo ese adicto, a lo mejor se acercó y comió, pero cuando lo vemos tirado en el colchoncito, le pasamos al lado y no lo registramos. No, exactamente. Y ese es el peor dolor porque dejan de ser personas. Es como un perrito refugiado en la calle. Hay mucha más solidaridad por ahí con el perro al cual se le pone la cucha en el medio de la peatonal con la comida, que por estos adictos tirados en la calle en un colchón a los que nadie ve. Sí, yo creo que tiene que ver justamente con esto, con que están asociados totalmente a la delincuencia, al peligro. Al peligro, a la violencia. Exactamente. ¿Y la violencia de dónde viene? Viene del estado mental. Exacto. O sea, el adicto, cuando ya, digamos, la droga le minó la salud mental, le comió el lóbulo frontal, no tiene ningún equilibrio psíquico, es una persona psicótica, pero además tiene enorme grado de violencia. En algunos casos, como lo dijimos en uno de los programas, los psicópatas adquiridos a través de cocaína, o sea, ya personas asociales, que no tienen ninguna empatía por la sociedad, no tienen empatía por el otro, no sienten nada por el otro, no tienen sentimientos de culpa. Estas personas son realmente peligrosas. Entonces, entre el peligroso, que puede ser violento, el otro que está deprimido y tirado, que es un nadie, estamos ahí en que no lo distinguimos, en que no nos acercamos a preguntarle qué le pasa, no nos importa preguntarle su nombre, nada nos importa de esa persona. Ese es el peor sufrimiento porque esas personas dejan de ser seres humanos. Y ni que hablar de que ya no tienen proyectos de vida, no tienen intereses. Lo único que quieren es morirse. O no, ni siquiera lo piensan de ese modo, pero no conciben la posibilidad siquiera de pedir ayuda. Es más, cuando en alguna ocasión, por razón por la cual sea, se le ofrece ayuda, la niegan porque es a lo que están acostumbrados. Exacto. Porque no... Por eso muchas de estas personas no van a los refugios tampoco, porque por ahí se dice no alcanzan los refugios, o no se sabe, o no hay suficiente auxilio desde el Estado para esta gente. En realidad esta gente tampoco va a los refugios. O sea, son personas que están muy perdidas. O sea, ¿qué se puede hacer con estas personas? Yo ya lo dije más de una vez y lo repito ahora. El Estado compulsivamente debe hacerse cargo de estas personas adictas en situación de calle. No digo el pobre en situación de calle, es una situación. El adicto en situación de calle es otra. El adicto es un enfermo. El adicto enfermo es un enfermo de la voluntad, como ya lo hemos dicho,
y es un enfermo generalmente con graves trastornos psiquiátricos. Por lo tanto, debe ser tomado a cargo del Estado y puesto en tratamiento de manera compulsiva. Esto no existe, no está en la mente de nadie, no hay ningún proyecto que diga, vamos a dictar una ley que diga que todo enfermo psiquiátrico y o adicto que esté en situación de calle debe ser atendido compulsivamente por el Estado, internado para su recuperación. No existe ninguna ley que lo diga, y mucho menos si hablamos de internarlo, porque la ley de salud mental no nos deja internarlos. O sea, la ley de salud mental dice, el enfermo psiquiátrico, por muy loco que esté, por muy perdido que esté y muy solo que esté, sin ningún familiar que lo apoye, no puede estar internado en una institución psiquiátrica, tiene que estar en la calle. Eso dice la ley de salud mental, que estamos cansados de bregar para que de una vez por todas se derogue la ley entera o se derogue lo que tiene que ver con el adicto dentro de esta ley. Cosa que se pueda dictar una ley específica para el adicto que permita llegar en auxilio de él. Exacto. Entendiendo que la adicción es todo sufrimiento, ¿no? Es así. Bueno, ¿vos querés decir algo más? No. Yo quería ir a algunas preguntitas que nos han surgido, de las preguntas que nos vienen de la gente, ¿no es cierto? Tanto por los medios de comunicación que ponemos en pantalla, como a través de las charlas y de tanto contacto que estamos teniendo con la gente. Una de las preguntas más típica que siempre nos hace es ¿por qué si el adicto sufre tanto no quiere tratarse? Hoy hablamos del sufrimiento. Exacto. Y el adicto no quiere tratarse. Vamos a aclararlo, lo dijimos en el primer bloque y lo repetimos en detalle ahora. Y creo que lo respondimos recién cuando hablábamos de la voluntad, ¿no? Exacto, exacto. O sea, hay varias cosas. El adicto, mientras está sumido en la adicción, sufre y no lo sabe. O sea, está rechazado por todo el mundo, está encerrado, está tapando su dolor con droga, se está siendo rechazado por toda la familia, pero está encerrado ahí, se siente cómodo ahí, no quiere dejar de estar ahí, por lo tanto sufre y no lo sabe, por un lado. Por otro lado, sabe que si se pone en tratamiento va a tener que dejar de consumir, y dejar de consumir lo experimenta como sufrimiento, porque la abstinencia es sufrimiento. Entonces, el adicto sigue drogándose para evitar sufrir. O sea, él no sabe que sufre, cree que va a sufrir cuando deje de drogarse. Exacto. Y por eso no quiere. Por eso decimos que el adicto es un enfermo de la voluntad. Porque como la abstinencia provoca sufrimiento, el adicto no tiene esa voluntad. Esa sería la respuesta. Exactamente. Bien, la otra pregunta es, ¿por qué así como existe Alcohólicos Anónimos en todo el país y el mundo, no existen grupos de narcóticos anónimos? La verdad que uno se pregunta por qué. En realidad, en este momento, yo estoy muy en contacto con el grupo de Alcohólicos Anónimos de acá, el que funciona en la iglesia de San Miguel, que es el único que hay en Paraná. Alcohólicos Anónimos está recibiendo adictos a otras drogas. En realidad, el alcohólico es un adicto como cualquier otro. Lo que pasa es que es un adicto, digamos, de monoconsumo, consume una sola sustancia que es el alcohol. En este momento hay varios adictos de policonsumo de otras sustancias que están yendo a Alcohólicos Anónimos. Y en realidad, Alcohólicos Anónimos es una organización que funciona y tiene éxito y sale adelante a fuerza de la voluntad del alcohólico para ir a las reuniones. O sea, es un sistema de autoayuda sin tratamiento, no hay profesionales, lo único que se hace es ir a las reuniones, a comprometerse en grupo y con el apoyo del grupo a hoy no consumo, el día a día, y en un adicto de policonsumo, sobre todo como son la mayor parte de los adictos a sustancias estupefacientes, esa abstinencia del día a día es muy dolorosa y necesita una asistencia más intensa. Por eso decimos, por lo mismo que decimos que nos sirve para un adicto hacer un tratamiento psicológico, así vaya 3 veces por semana al psicólogo, no alcanza porque está 1 hora cada vez que va con el psicólogo y el resto del tiempo está solo con su adicción. Exacto. Y su adicción es tan severa, o sea, nosotros siempre decimos que, es así, nosotros tenemos un cerebro animal y un cerebro humano. El cerebro animal dividido en 2 partes, el cerebro reptil, que es el más primitivo, el cerebro del mamífero, y el cerebro humano, que es el lóbulo frontal. Ese cerebro primitivo, el cerebro reptil, es el adicto, es el que pide desesperadamente droga. Es un reptil que ante cualquier provocación despierta el deseo. Y tenemos que educar el cerebro humano para aplacar ese deseo. Bueno, en el adicto, el cerebro reptil es tan potente
que necesita contención, al adicto necesitamos encerrarlo en una caja de protección para que no se drogue hasta que logre aplacar al cerebro reptil. Luego que logró aplacar al cerebro reptil, viene el largo proceso de educación del lóbulo frontal para poder seguir conteniendo de por vida ese cerebro reptil, que va a estar siempre ahí. En el alcohólico está menos provocado ese cerebro reptil, porque además está provocado hacia una sola sustancia, es como más sencillo. Cuando hay estos policonsumos que han destruido las barreras de la corteza del lóbulo frontal destruidos totalmente, no queda ninguna forma de freno en el lóbulo frontal, el reptil es demasiado poderoso. O sea, es muy difícil que un adicto de policonsumo de sustancias logre rehabilitarse solo con ir a reuniones de narcóticos anónimos o yendo a las de alcohólicos anónimos. Además, acá el grupo se reúne creo que 3 veces por semana, no todos los días, lo cual lo hace más difícil todavía. Claro. No se reúnen todos los días. Un adicto, nosotros tenemos la experiencia con un adicto en centro de día, ¿no es cierto? Lo tenemos 8 horas por día, el resto del tiempo con un control estricto familiar. Este tipo de grupos de narcóticos anónimos funcionaría con un sostén absoluto de la familia, o sea, que vaya todos los días a la reunión y el resto del tiempo tenga un familiar que lo acompañe en el paso a paso para evitar el consumo. Ayudarlo en esa decisión tomada día a día de no consumir. Y muchas veces quienes recurren a estos grupos en realidad es porque no tienen una contención familiar. Exacto. Entonces es casi imposible. Bueno, es variado, porque en Alcohólicos Anónimos yo veo mucha gente comprometida, familias comprometidas, y además está Al-Anon. Al-Anon ayuda mucho. El hecho de que el familiar vaya a Al-Anon para también reunirse en grupo y sostenerse en grupo y sostener a su familiar alcohólico, ayuda muchísimo. Entonces, quizás un grupo de narcóticos anónimos podría funcionar si hubiera en paralelo un grupo de familiares de adictos. Pero bueno, no existe lamentablemente acá, por lo menos en nuestra provincia, no sé si hay algún grupo así en Buenos Aires, quizás lo haya. En Buenos Aires lo que hay muchos grupos de iglesias de distintas confesiones, ¿no? De distintas religiones, por ahí que funciona así, con esto del apoyo diario, del apoyo de grupo, de reuniones de grupo. En Estados Unidos es muy común que hagan la desintoxicación de 3 meses, por ejemplo, y después sigan con un sostén de tratamiento con las reuniones de grupo. Claro. Acá no se da ese tipo de cosas, lamentablemente no está acá eso. Y la última pregunta, que es ¿qué puede hacer una familia que sufre al ver sufrir a su miembro adicto que no tiene tratamiento? Bueno, la familia sufre porque tiene un adicto sin tratamiento, pues impóngase un pequeño sufrimiento más para llevar a su familiar al tratamiento. Lo único que se puede hacer es esto, llevarlo al tratamiento. Ahora, ¿no quiere tratamiento? Yo siempre recomiendo esto. Al adicto que no acepta tratamiento, tenemos que ayudarlo a tocar fondo. ¿Cómo lo ayudamos a tocar fondo? A veces, si es un adicto adulto, se dan casos de hijos de más de 30 años viviendo con la madre, sometida a la madre, son niní, no estudian, no trabajan, no colaboran en la casa, no hacen nada. A esos hijos adictos hay que hacerlos tocar fondo. ¿Cómo? Abrirles la puerta. Que se vayan, que queden solos. Cuando quedan solos, sabiendo que hay una madre que va a estar, ¿no es cierto?, no lo va a dejar morir, pero que quede solo, toque fondo para que venga a pedir ayuda y la condición para la ayuda sea vas al tratamiento. O sea, hay que forzar la voluntad del adicto para que pida tratamiento y para forzar esa voluntad hay que dejarlo que toque fondo. Ejemplo, lo agarró la policía, no lo vayamos a rescatar de la comisaría, dejemos lo que pase la noche. ¿Sí? O sea, está en situaciones de debe plata por todos lados, no lo auxiliemos dándole la plata. O sea, no lo salvemos de todas. Si lo salvamos de todas, somos coadictos y favorecemos la adicción y no se puede recuperar. Y yo creo que hay un pasito previo, y con esto cierro, que la familia necesita pedir ayuda como familia, ¿no? Sí. Para saber que no está sola, porque digo, es también un proceso para la familia el darse cuenta, el saber qué hacer. Entonces, el primer paso creo que es que la familia pida ayuda para saber cómo empezar muchas veces se recomienda también que haga terapia ese familiar. Sí. La madre, que generalmente es la que pide ayuda, haga terapia a la madre, para saber cómo actuar, para sobrellevar el dolor, ¿no? Para saber qué hacer. Exacto. Bien, se nos terminó el programa, nos están haciendo señas, esperamos haber llegado con el mensaje y nos vemos en el próximo programa.